Hola mi amigo o mi amiga, bienvenido a este canal. Y si apareció para ti, es porque esta historia tiene algo que decirte. Entonces, no pierdas tiempo. Suscríbete al canal y comenta de qué ciudad me ves. Mi nombre es María, siempre pensé que mi madre no reflexionó mucho cuando me puso ese nombre, o quizás reflexionó demasiado. María es nombre de santa, de madre, de mujer que sufre de pie y no se queja. Es nombre que carga una cruz desde la cuna. Cuando era niña y le pregunté por ese nombre, ella me miró con ese gesto cansado que tenía y me dijo, porque vas a necesitar fuerza. Hija mía, y las Marías siempre la tuvieron. No lo entendí en aquel tiempo. Lo entiendo ahora. Tengo 53 años, manos que parecen tener 71 rancho que mi suegra llamaba la Bella Vista. No sé de qué belleza hablaba, porque aquí lo que hay de verdad es polvo en verano, lodo en invierno y un horizonte que nunca trajo novedad. Son 42 hectáreas de tierra roja, pasto ralo, cerca vieja que pide arreglo cada semana, y una casa de 3 cuartos por donde el viento entra por debajo de la puerta como si fuera el dueño. Eso fue lo que quedó. Ernesto murió un martes de agosto, que es el mes más cruel de esta región. El sol reseca el suelo, agrieta los labios, hace que el ganado muera de un modo que duele escuchar. Él se fue a dormir y no despertó. El médico del pueblo habló de corazón. Me quedé mirando el techo de la sala del hospital sin saber cuánto tiempo, tratando de entender cómo un hombre puede simplemente parar así, sin aviso, sin despedida, sin al menos una última palabra que valiera la pena guardar. Pero Ernesto no era muy de palabras. Éramos casados hacía 26 años y al final nos comunicábamos más por el silencio que por cualquier otra cosa. Yo sabía cuando él estaba enojado por la manera en que doblaba el sombrero en la mano. Él sabía cuando yo estaba triste, porque barría el patio más despacio. Era una lengua solo nuestra, construida en el desgaste, en el día a día sin gracia, en las peleas pequeñas que nunca terminamos bien y en las reconciliaciones que nunca ocurrieron de verdad. Porque la vida en el campo no da tiempo para esas cosas. Te levantas, trabajas, cenas, duermes y repites. Cuando él murió, perdí al único otro ser humano que entendía esa lengua. Los muchachos vinieron al entierro. Rodrigo llegó desde Guadalajara en un carro que yo nunca había visto, con una mujer rubia que se pasó todo el tiempo mirando el celular y que claramente estaba contando los minutos para irse. Me abrazó fuerte. Lloró un poco. Llanto de hombre que no llora hace tiempo, ese llanto trabado y feo que sale torcido. Y después pasó 3 días aquí caminando por la casa con ese aire de quien no sabe dónde poner las manos. Al tercer día me llamó a conversar. Mamá, ¿no quiere venir a vivir con nosotros? Allá tenemos un cuartito. Lo dejé terminar, después le pregunté si había visto las vacas que faltaban desparasitar, la cerca del potrero de arriba que se había roto y el pozo que tenía la boca abierta desde que la tapa de madera se pudrió. No respondió. Se fue al cuarto día en Sofía ni apareció en el entierro. Mandó una corona de flores artificiales que llegó 2 días después aplastada, con una tarjetita que decía Ann con cariño. Sofía. Ella vive en Monterrey, tiene un salón de belleza, una vida de colores que construyó lejos de todo esto, del polvo, del olor a estiércol, del sol que no perdona. Cuando se fue, hace unos 10 años, dijo que no había nacido para la vida del campo. No discutí. Toda mujer tiene el derecho de elegir qué quiere cargar, pero dolió, duele hasta hoy, de madrugada, cuando despierto y el silencio aquí adentro es tan grande que parece que me va a tragar. El rancho que heredé, que heredamos y que ahora es solo mío, no es esa clase de herencia que hace suspirar de alivio. No tiene escritura registrada. Hay un papeleo confuso que Ernesto nunca resolvió y que el abogado del juzgado me cobró 300, solo para explicarme que costaría 300 más entender. Hay una deuda con el banco de un crédito agrícola de hace 2 años que Ernesto hizo sin contarme bien. Hay un tractor que no enciende desde marzo y que el mecánico dijo que necesitaba una pieza que se consigue fuera. ¿Qué hay de bueno? 14 cabezas de ganado, siendo que 3 son becerros flacos que nacieron en el periodo de seca y que yo estaba alimentando con biberón. Arrodillada en el corral de madrugada, rezando en voz baja para que sobrevivieran. Un gallinero con 11 gallinas y un gallo viejo y malhumorado que me picoteó 3 veces este mes.
una huerta que mi madre sembró antes de morir y que yo me empeño en mantener viva, aunque sea solo por terquedad o por nostalgia, no sé bien la diferencia. ¿Y la tierra? La tierra roja, seca, agrietada, que pisé toda la vida sin nunca detenerme a pensar qué era, qué podría ser. Eso todavía no lo sabía. Los primeros meses después de Ernesto fueron los más difíciles que he vivido. Y mira que ya he vivido cosas duras. Había días en que despertaba y me quedaba 10 minutos acostada, mirando el techo, tratando de encontrar un motivo para levantarme. No un motivo grande, no necesitaba nada grandioso, solo un motivo pequeño an cualquiera. A veces era el ganado que berreaba afuera con hambre. A veces era el olor del café que la vecina, doña Consuelo, me dejaba listo en el corredor 3 veces por semana, porque le daba miedo que yo no comiera. A veces era solo la luz de la mañana entrando por la rendija de la ventana, esa luz color miel que el campo tiene al principio del día antes de que el sol pese de verdad. Era suficiente, aprendes en la vida del campo a no exigirle demasiado al día. Un día bueno no es un día bonito, es un día que cierra sin haber perdido nada, que no podías perder. Yo cerraba mis días así, contando lo que quedaba. Fue en una de esas mañanas de octubre. El calor ya venía bravo, el pasto amarillento, la tierra reventando de seca, cuando ocurrió la primera cosa extraña. Estaba arreglando el alambre de la cerca del potrero de abajo, ese que queda más cerca del arroyo seco. Trabajo de hombre, me dijo todo el mundo. Yo dije que el trabajo de quien necesita hacerlo es de quien está ahí. Fui sola con el alicate, el rollo de alambre de púas, los guantes gruesos que habían sido de Ernesto y que me quedaban en las manos como guantes de otra persona, porque estaba agachada, sujetando el alambre en un poste viejo, cuando llegó el olor. Un olor a tierra mojada a no había llovido. El cielo estaba blanco de seco, sin nube, sin promesa. Pero el olor era inconfundible. Ese olor gordo, profundo, de tierra que absorbió agua, de raíz que bebió, de suelo que respiró. Levanté la cabeza, miré alrededor, a nadan el pasto amarillo inmóvil, el arroyo seco allá abajo, piedras blancas a la vista, el sol pegando oblicuo, sin piedad. Me quedé parada un rato con el alicate en la mano, sintiendo ese olor que no tenía explicación. Después sacudí la cabeza, como uno hace cuando no quiere pensar demasiado, y volví al trabajo. Pero el olor se quedó por unos buenos 15 minutos. Se quedó denso, vivo, como si la tierra ya debajo de mis pies estuviera húmeda de algo que yo no veía. Y entonces se fue igual que llegó, sin aviso, sin explicación. Esa noche, mientras cenaba mi arroz con huevo revuelto y escuchaba el noticiario tronando en el televisor viejo, pensé en el olor, y después aparté el pensamiento, porque mujer que vive sola no puede quedarse enganchada a cosas que no entiende, si no la cabeza se va demasiado lejos y no vuelve al mismo lugar. Pero volvió a mi memoria 3 veces mientras trataba de dormir. El olor a tierra mojada en medio de la seca. Doña Consuelo me visitó el viernes, como de costumbre, trayendo un pote de cajeta que ella misma hacía y que era la mejor que yo había comido en 53 años de vida. Nos sentamos en el corredor, tomamos café, miramos el atardecer esparcirse sobre el potrero como un mantel color brasa. «Tienes cara de que pensaste mucho esta semana», dijo sin mirarme. Doña Consuelo tiene 71 años, ojos que parecen 2 granos de café tostado y la sabiduría de quien ya enterró marido e hijo, y aún así encontró razón para despertar cada mañana. Con ella no sirve mentir. «Tuve algo extraño allá en la cerca de abajo», le dije. Un olor a lluvia en medio del tiempo seco. Ella se quedó callada un instante. «¿Cerca del arroyo?». Tomó un sorbo de café despacio, miró el horizonte. Mi marido decía que ese arroyo solo se secó del todo después de que cerraron esa zanja allá arriba. «¿Sabes que antes tenía agua todo el año?». No sabía eso. «Muchas cosas guarda esta tierra que uno no sabe», dijo, y no habló más del asunto. Pero yo me quedé con eso. Muchas cosas guarda esta tierra que uno no sabe. Me fui a dormir con esa frase en la cabeza y algo que todavía no tenía nombre empezó a moverse allá dentro de mí, quedito, despacio, como raíz que encuentra el agua en la oscuridad.
Hay una hora del día aquí en el rancho que siempre llamé la hora de la nada. Es ese intervalo entre el fin del trabajo de la tarde y el comienzo de la noche, cuando el sol ya perdió la violencia, pero todavía no se fue del todo. Cuando las sombras crecen despacio por el suelo rojo, como si la oscuridad llegara de puntillas con miedo de asustar a alguien. Los insectos comienzan su ruido, esa cantata constante que solo percibes cuando dejas de hacer cualquier cosa. El ganado para de caminar, las gallinas ya se fueron al gallinero y todo queda suspendido. En esa hora yo siempre me senté en el corredor con mi café ya frío, porque lo olvidaba durante la tarde, y me quedé mirando la nada. Ernesto hacía lo mismo, pero del otro lado del corredor en su silla, que hasta hoy no he podido mover. Nos quedábamos los dos en silencio, él fumando el cigarro de hoja que yo nunca quise y nunca prohibí. Yo con el café en la mano. Y el mundo iba oscureciendo frente a nosotros como un teatro que cierra las cortinas despacio. Después de que él murió, seguí sentándome en mi silla. La silla de él quedó vacía, pero seguí mirando el mismo lugar, como si el hábito de mirar fuera una forma de mantener vivo algo que ya no estaba. Fue en una de esas tardes, unos 4 días después del olor extraño en la cerca, que decidí bajar hasta el arroyo. No sé bien qué me llevó. No fue valentía. Valentía nunca tuve en abundancia. Fue más esa comezón de pensamiento que no te deja quieta, ¿sabes? Cuando una cosa sigue volviendo sin ser llamada, es porque quiere ser mirada de cerca. Agarré el machete para abrir camino. El monte bajo del campo cierra rápido en la orilla del arroyo, aunque esté seco. Y fui bajando el barranco despacio, sosteniéndome en las ramas secas del árbol que creció torcido allí a la orilla. El suelo estaba duro como ladrillo, agrietado en placas irregulares, el polvo subiendo fino en mis tobillos a cada paso. El arroyo estaba realmente seco, piedras blancas y grises en el cauce vacío, algunas todavía con la marca del agua antigua, una línea oscura que mostraba hasta donde había llegado en tiempos mejores. Me quedé parada en medio de las piedras, mirando a los dos lados. Río arriba el zacate cerraba. Río abajo daba en una curva que desaparecía detrás de un barranco de tierra roja. No había nada de extraordinario, era solo un arroyo seco, en un octubre de seca fuerte. Había decenas de esos en el municipio, pero entonces puse el pie en una piedra más grande para cruzar al otro lado, y la piedra cedió. No cedió como piedra suelta cede, ese resbalón brusco que hace que uno pierda el equilibrio. Cedió despacio, hundiéndose, como si debajo de ella hubiera algo blando. Me eché para atrás por instinto, el corazón disparado, y me quedé mirando el hueco que se había abierto donde estaba la piedra. Era pequeño, cabía una mano, quizás 2, y de adentro salía humedad. Me arrodillé en el suelo seco y acerqué la mano a la abertura sin tocar. Sentí una respiración de aire húmedo saliendo desde adentro de la tierra, fresco, denso, con ese olor exacto, tierra mojada. El corazón me latía fuerte en el pecho. Me levanté. Di un paso atrás, me quedé mirando el hueco pequeño, como si pudiera crecer o hablar. No hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó ahí quieto, soltando su respiración húmeda en medio del sol que rajaba piedras. Volví a casa más rápido de lo que había bajado. Esa noche le llamé a Rodrigo. Contestó al tercer timbre, con esa voz de quien estaba en medio de algo importante, y paró por obligación. Mamá, ¿todo bien? Todo, Ann quería preguntarte algo, Andain. ¿Recuerdas si tu padre alguna vez habló del agua en el arroyo de abajo, de un nacimiento, algo así? Silencio del otro lado. Escuché un ruido de fondo. Televisión, voces, su vida ocurriendo lejos de aquí. No me acuerdo, mamá. ¿Por qué? Por nada, en curiosidad. ¿Está bien usted? Sí. ¿Necesita algo? No, Ann. Entonces le paso el teléfono a Claudia. ¿Quiere saludarla, Ann? Yo di ya. Está bien. Intercambié 2 minutos de conversación con la nuera, que me trataba con esa amabilidad educada y distante de quien no sabe qué hacer con la suegra. Y quedé con el teléfono en la mano por un rato. Después me fui a dormir. Al día siguiente, fui a casa de doña Consuelo
antes del almuerzo. Vivía a unos 2 kilómetros de mi rancho, en una casita pintada de azul desvanecido, con una cerca de madera llena de macetas al frente. Begonia, lengua de suegra, un rosal que ella se empeñaba en mantener vivo a pesar del calor. La encontré en el traspatio, dándoles de comer a sus gallinas con maíz molido, lanzando puñados al suelo con ese gesto amplio y generoso que tienen las mujeres viejas del campo, como si estuvieran dando algo que nunca va a acabar. Doña Consuelo, cuénteme más sobre el arroyo. Anella no dejó de lanzar el maíz. ¿Qué arroyo? El que pasa al fondo de mi potrero. Su difunto marido decía que antes tenía agua. Entonces ella paró, se volvió hacia mí con esos ojos de grano de café. Entra, nos sentamos en su cocina que olía a laurel y a manteca de cerdo. Un olor que asocio con Consuelo desde que era niña, porque la casa de mi abuela olía así. Puso café sin preguntar y se quedó un rato acomodando las tazas sin hablar. Cuando se sentó, cruzó las manos sobre la mesa. Mi Gerardo, que Dios lo tenga, decía que ese arroyo era ojo de agua, que el agua venía de abajo, no de la lluvia en ojo de agua. Repetí en un nacimiento. Niña, pero en algún momento atrás, esto fue antes de que yo llegara aquí, así que no lo vi. Alguien cerró la zanja que lo alimentaba, construyó unos terraplenes en lo alto del cerro para hacer una represa, y el arroyo fue muriendo poco a poco. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Ella frunció el ceño calculando, unos 30, 40 años. Tu suegro todavía estaba vivo. Me quedé callada, procesando, y si el terraplén cediera, o si abriera un nuevo camino. Doña Consuelo inclinó la cabeza, mirándome con esa atención suya que a veces parecía atravesarte. ¿Por qué preguntas eso? Le conté sobre el hueco, sobre el aire húmedo, sobre el olor. Ella escuchó todo sin interrumpir. Después se quedó callada por un tiempo que me pareció demasiado largo. María, dijo despacio, ¿sabes lo que significa tener agua naciendo en tierra seca? No respondí. Pensé que me iba a decir algo sobre apariciones, sobre señales, sobre lo sobrenatural que la gente del campo a veces cose en las explicaciones, cuando la razón parece demasiado pequeña. Pero dijo significa que esta tierra puede no estar muerta como todo el mundo cree. En los 3 días siguientes no pude dejar de pensar en eso. Fui 2 veces más hasta el arroyo. En la segunda visita, llevé una varilla de hierro delgada que usábamos para sondar el suelo al hacer la cerca, y la metí con cuidado alrededor del hueco, a unos 30 centímetros de profundidad en 2 puntos diferentes. La varilla encontró resistencia distinta, no la dureza seca de la tierra reseca, sino algo que cedía un poco, húmedo, vivo. En la tercera visita, me senté en las piedras del cauce seco por casi 1 hora, solo observando. Y fue en esa tercera vez que noté algo que no había visto antes en las piedras del arroyo cerca del hueco. Había un musgo verde, pequeño, casi invisible si no estuvieras buscando. Pero verdad, y el musgo no vive sin humedad. El musgo no miente. Me quedé mirando esas piedrecitas mínimas de verde como si fueran oro, porque en mi vida, en ese momento, quizás lo eran. Fue esa semana que encontré en el fondo del cajón del escritorio viejo de Ernesto, ese que él nunca me dejaba tocar y que después de que murió abrí y solo tenía cuentas y recibos, un papel doblado en 4. Era viejo, la tinta estaba desvanecida, el doblez ya se había vuelto una marca profunda en el papel, casi transparente de tanto manosearlo. Lo abrí con cuidado, era un croquis, un dibujo a mano sin escala, hecho con lápiz y regla por alguien que entendía un mínimo de topografía. Mostraba el terreno del rancho visto desde arriba, con los potreros numerados, la casa, el corral y el arroyo dibujado con una línea doble, como si representara algo más ancho de lo que era hoy. En la esquina superior del papel, escrito con una letra que no era de Ernesto. Era menuda, inclinada, cuidadosa. Había una anotación: nivel del manto freático en 46 anzuelo arcilloso, fértil potencial hídrico autuber con ingeniero. Y una fecha, 36 años atrás. Me quedé sentada en la silla de Ernesto, con ese papel en la mano, el ventilador de techo girando perezoso encima de mí, la tarde pesando afuera. Potencial hídrico autu. No sabía exactamente qué significaba, pero entendí suficiente. Alguien ya lo sabía. Antes de mí, antes de Ernesto,
Alguien ya sabía que esta tierra tenía agua debajo, y ese conocimiento quedó doblado en un cajón por 36 años, quieto, esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando a quién? Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama escuchando el silencio de la casa. Ese silencio que después de la muerte de Ernesto ganó textura, ganó peso, como si el aire dentro de los cuartos se hubiera vuelto más denso. El ventilador giraba. Afuera, los grillos cantaban sin parar. Pensé en el papel, pensé en el olor a tierra mojada. Pensé en las piedrecitas de musgo verde en el cauce seco. Y pensé por primera vez desde que Ernesto murió en algo que no era nostalgia, ni deuda, ni obligación. Pensé en posibilidad. Era una palabra cuyo sabor había olvidado. Había estado tanto tiempo sobreviviendo que olvidé que sobrevivir no es lo mismo que vivir, que hay diferencia entre aguantar el peso y descubrir que quizás el peso pueda volverse otra cosa, cimiento tal vez, base de algo que todavía no tiene forma, pero que quiere tenerla. Me volteé en la cama, cerré los ojos y por primera vez en muchos meses el silencio no pareció vacío, pareció lleno de algo que todavía no sabía nombrar. Hay una decisión que la mujer del campo aprende a postergar a no por debilidad. Déjame dejarlo claro, porque confunden mucho esas dos cosas, es por prudencia. Cuando tienes poco, piensas 3 veces antes de mover cualquier pieza. Un error cuesta demasiado caro cuando no hay reserva. Entonces esperas, observas, dejas que el tiempo trabaje un poco antes de ti. Pero hay una hora en que esperar, es lo mismo que desperdiciar. Aprendí esa diferencia demasiado tarde en muchas cosas de la vida. En el matrimonio, en las elecciones, en los años que fui dejando pasar sin cuestionar si eso era todo lo que había. No iba a aprender tarde de nuevo. En la segunda semana de octubre, tomé el camión de la línea que pasa por la carretera grande a las 6:30 de la mañana y me fui al pueblo. Llevé el papel doblado dentro de la bolsa negra, que uso solo para ocasiones. Velorio, notaría, consulta médica. La bolsa olía a naftalina y a un perfume antiguo que ya no recuerdo de dónde venía. Me senté en el asiento de la ventana y miré el campo pasar, el amarillo del zacate, lo torcido de los árboles, el polvo naranja levantándose detrás del camión como una cola. Fui a la Zagarpa primero, el organismo de asistencia al agricultor. Queda en una sala pequeña en el centro del pueblo, con carteles de maíz y folletos sobre irrigación pegados en la pared con cinta adhesiva amarillenta. Había un muchacho atendiendo, joven, con lentes delgados y aire, de quien acababa de salir de la universidad y todavía no sabe bien qué hacer con el conocimiento que tiene. Le mostré el papel, lo miró, lo volteó, lo miró de nuevo. ¿Sabe usted que este documento tiene más de 30 años? Sé, pero la tierra no ha cambiado. Frunció el ceño, tecleó algo en la computadora. ¿Tiene algún problema de agua en el rancho? Tengo un arroyo seco desde hace años, pero encontré humedad en el cauce a unos 30 centímetros de profundidad. Y hay musgo en las piedras. Dejó de teclear. Me miró sobre los lentes con una tensión diferente. Esa tensión de cuando alguien dice algo que no esperaban escuchar. Musgo en arroyo seco, verde, pequeño. Pero Verden se quedó callado un segundo. ¿Aceptaría recibir una visita técnica? El técnico vino un jueves de mañana. Se llamaba don Antonio, aunque era demasiado joven para ser don. Debía tener unos 30 y tantos años, moreno, con botas de trabajo de verdad y un modo tranquilo de caminar por la tierra que me inspiró. Confianza inmediata. Trajo un equipo que yo no conocía, una especie de hasta con marcaciones y un medidor acoplado que él llamó sonda de humedad. Nos quedamos los dos en el cauce del arroyo por casi 2 horas. Él trabajó en silencio, que yo respeté. Fui mostrándole los puntos, el hueco donde la piedra había cedido, las manchas de musgo, el lugar donde la varilla de hierro había encontrado resistencia diferente. Él anotaba todo en un cuadernillo de pasta dura. Medía, fotografiaba con el celular. Cuando terminó, se quedó parado un rato, mirando el cauce seco con las manos en los bolsillos. Doña María dijo despacio, como quien pesa cada palabra: usted tiene aquí lo que llamamos una resurgencia. Es cuando un manto subterráneo encuentra una fractura en el suelo y empieza a buscar salida. En palabras más simples, pedí
Anne sonrió ligeramente. El agua está volviendo, todavía despacio, todavía debajo de la tierra, pero se está moviendo. Si el proceso continúa, y dependiendo de lo que se haga, este arroyo puede tener agua corriendo en él dentro de 2, 3 años. Me quedé mirándolo. Puede repetirlo, lo repitió. Lo escuché de nuevo. Dejé que las palabras entraran despacio, una por una, porque a veces uno necesita tiempo para recibir una buena noticia, del mismo modo que lo necesita para recibir una mala. Y la tierra, el suelo alrededor, es arcilla roja con alto contenido de materia orgánica en descomposición. Anse arrodilló, tomó un puñado de tierra, lo apretó entre los dedos. Seco así, parece muerto, pero si llega el agua, sacudió la cabeza con ese gesto de técnico que todavía tiene asombro por su oficio. Doña María, ¿sabe lo que crece en suelo arcilloso con irrigación adecuada? No sea en casi todo. Volví a casa con un peso distinto en el pecho. No el peso viejo, ese de pérdida y cansancio que yo cargaba desde hacía años. Era un peso nuevo pero extraño, porque no estaba acostumbrada a él. Era el peso de la esperanza. Y la esperanza, descubrí ese día, pesa más que la tristeza. La tristeza uno aprende a distribuirla por el cuerpo con el tiempo. Le pone un poco en cada lugar hasta que no duele tanto en ninguno. Pero la esperanza no se distribuye. Se queda concentrada en medio del pecho, latiendo, incómoda, insistente, pidiéndote que hagas algo con ella antes de que pase. Esa noche cené con ganas por primera vez en meses, pero fue esa misma noche que ocurrió la primera cosa que no sé explicar hasta hoy. Eran como las 11 de la noche. Ya estaba acostada, no dormida todavía, con el cuadernillo de anotaciones que don Antonio me había dejado abierto en el regazo, lleno de términos técnicos que estaba tratando de entender uno por uno. El ventilador giraba, los grillos cantaban, y entonces todo paró. Los grillos pararon de una vez, como si alguien hubiera apretado un botón. Silencio total de ese que pesa. Me quedé quieta, escuchando el silencio. Los grillos del campo no paran así. Paran gradualmente, uno aquí, uno allá, cuando algo grande se mueve cerca. Pero parar todos de una vez de ese modo, yo nunca lo había escuchado. Me senté en la cama, y por la ventana del cuarto, que dejo con el vidrio abierto y solo la malla mosquitera cerrada. Entraba el aire de la noche, más fresco de lo que el día prometía. Miré afuera. El patio estaba iluminado por la luna, lleno de sombras y claridad al mismo tiempo. Ese blanco azulado que la luna llena derrama sobre el suelo. Y allá al fondo, en dirección al potrero de abajo, había una luz. No era fuego, no era linterna. Era una luz baja, difusa, como si algo en el suelo estuviera levemente luminoso, del tamaño de una fogata pequeña, pero sin el color naranja del fuego. Blanca, casi azulada. Me quedé mirando. El corazón no se disparó de inmediato. Vino despacio ese frío subiendo por la espalda, esa tensión que empieza en los hombros y baja. Las manos que se posaron en el borde de la cama con más fuerza de la necesaria. La luz pulsaba levemente. No parpadeaba como linterna, pulsaba como cosa viva. ¿Cuánto tiempo me quedé en la ventana? No sé, pudo haber sido 3 minutos, pudo haber sido 10. Después, la luz fue disminuyendo despacio, despacio hasta desaparecer. Y los grillos volvieron todos a la vez, como si el botón hubiera sido apretado de nuevo. Fui a la cocina, prendí la luz, me serví un vaso de agua, manos levemente temblorosas. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Me senté a la mesa y me quedé mirando el vaso. Pensé en las explicaciones posibles. ¿Insecto? ¿Existe luciérnaga que hace luz difusa así, grande así en el suelo? ¿Que yo supiera? No. Fuego fatuo. Ana había escuchado hablar a mi abuela, contaba. Eran luces que aparecían en terreno con materia orgánica en descomposición, gas metano, esas cosas. Pero así, tan visible, tan localizada, allá cerca del arroyo, cerca exactamente de donde el agua estaba tratando de volver. No fui a verla, eso necesito ser honesta. No fui, tenía miedo. Un miedo simple, físico, de mujer sola en la madrugada, en terreno abierto. No fue cobardía espiritual, fue prudencia de cuerpo. Iría de día. Volví al cuarto, me acosté. Dejé el ventilador mover el aire caliente de un lado al otro. Tardé en dormir. Cuando dormí,
Soñé con el arroyo lleno de agua, desbordante, brillante, con peces que no conseguía identificar pasando rápidos en la corriente. Y alrededor del arroyo, el zacate verde oscuro, exuberante, balanceándose en un viento que yo no sentía sino veía. Desperté con la cara mojada, había llorado durmiendo. De mañana fui hasta el potrero de abajo, antes incluso del café. El sol todavía estaba bajo, la luz amarilla y lateral, haciendo que cada mata de zacate seco proyectara una sombra larga. El rocío, que en el octubre seco era raro, estaba presente esa mañana, leve, como si la noche hubiera dejado algo. Bajé hasta el arroyo, llegué al punto del hueco y me detuve alrededor de la piedra que había cedido en un radio de unos 2 metros. El suelo estaba diferente. No mojado, no había charco, no había nada visible, pero la tierra estaba oscura, más oscura de lo que debería, como tierra que absorbió humedad durante la noche. Y de esa oscuridad salían pequeñas, delicadas, casi invisibles contra el suelo rojo, planchitas minúsculas verdes, con esa urgencia de cosa que creció demasiado rápido, que brotó de repente, que no fue llamada pero vino de todos modos. Me arrodillé frente a ellas. Eran demasiado pequeñas para identificar, pero eran verdes, vivas, en medio de la seca, en el suelo que parecía muerto, brotando alrededor del lugar donde el agua intentaba subir. Puse la palma de la mano en la tierra oscura con delicadeza, como si tocara algo sagrado. Estaba fría, húmeda, viva. Existe un tipo de miedo que no grita. No es ese susto de víbora en el camino que hace que el corazón salte y los pies retrocedan antes de que la cabeza piense. No es el pavor del temporal cuando el cielo cierra demasiado rápido y el viento dobla los árboles al revés. Ese tipo de miedo lo conozco. Es un miedo limpio que pasa. El otro tipo es diferente. Es el miedo que se instala, que llega despacio, se acomoda en los rincones de la casa, se queda quieto en los ángulos que la luz no alcanza. Es el miedo de algo que no consigues nombrar y que por no tener nombre no puede ser enfrentado, ni expulsado, ni rezado para que se vaya. Se queda ahí sin forma, pesando. Fue ese miedo el que entró en mi casa esa semana. Le conté a doña Consuelo sobre la luz. Ella lo oyó sentada, con las manos cruzadas en el regazo, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio por un tiempo que aprendí a respetar. El silencio de ella nunca estaba vacío, siempre era procesamiento. Fuego fatuo, dijo al fin. Pensé en eso a mí y Gerardo vio uno una vez allá en el pantanal viejo que había en los fondos del rancho del Almirón. Dijo que era bonito y aterrador al mismo tiempo. Hizo una pausa, pero también decía que aparecía donde la tierra estaba viva por debajo, donde había algo sucediendo debajo de lo que uno ve. ¿Usted cree que es eso? Ella me miró. Creo que la tierra te está llamando la atención, María. De la manera que sabe amé fui con esa respuesta, sin saber si era consuelo o confirmación de lo que temía. La semana siguiente, don Antonio regresó con 2 hombres más. Un hidrólogo del pueblo grande, que llegó en carro propio y trajo equipo más sofisticado. Y un señor mayo ere, llamado don Benigno, que era técnico agrícola jubilado y que don Antonio presentó como el que más entiende de suelo en esta región. Don Benigno tenía unos 70 años, piel curtida por el sol, andar lento y deliberado de quien no desperdicia paso. Se quedó mucho tiempo parado en el cauce del arroyo, solo mirando antes de hacer cualquier cosa. Después se arrodilló, se quitó los guantes, hundió los dedos en la tierra oscura que se había extendido un poco más desde la última vez que miré. Se levantó con un puñado en la mano, lo olió. Me miró. ¿Sabe cuánto tiempo lleva este suelo sin recibir humedad así? No sé calcularlo, yo tampoco. Abrió la mano. Dejó caer la tierra despacio. Pero este suelo tiene memoria. Suelo arcilloso, guarda estructura. Este fue fértil un día, muy fértil, y no lo ha olvidado. El hidrólogo pasó el resto de la mañana con sus equipos midiendo, haciendo pequeñas perforaciones de sondeo, instalando lo que llamó piezómetro, un tubo delgado que mediría la presión del agua subterránea a lo largo del tiempo. Al final, los 3 se quedaron conversando entre sí por un rato, con el cuadernillo de don Antonio pasando de mano en mano. Después, vinieron hacia mí en don Antonio habló primero. «Doña María, el manto freático aquí está a aproximadamente 5 metros de profundidad. Está subiendo
lentamente, pero está subiendo. La resurgencia que usted encontró es un punto de presión natural. Al hidrólogo completó ansí. Perforamos un pozo artesiano en ese punto o trabajamos con captación del afloramiento natural. Usted puede tener agua en cantidad suficiente para irrigación de un área considerable. Me quedé mirándolos. ¿Cuánto es considerable? Don Benigno, que se había quedado callado hasta entonces, habló con esa voz calmada de quien no necesita impresionar a nadie. Con manejo correcto e irrigación por goteo, unas 15, 20 hectáreas productivas. Miró el horizonte, los potreros ralos, el zacate amarillo. Esta tierra fue abandonada. Doña María no fue agotada. Hay diferencia, guardé esa diferencia dentro del pecho, como guardo cosa importante, con cuidado, en lugar seguro. Se fueron a principios de la tarde. Dejaron documentos, estimaciones, la indicación de un programa de financiamiento rural para mujeres agricultoras, que don Antonio anotó en un papel aparte, entregó con un gesto de quien sabe que está cambiando algo al hacer aquello. Me quedé sola en el patio con los papeles en la mano, el sol cayendo oblicuo, esa hora dorada que el campo tiene, y que duele de bonita cuando te detienes de verdad a verla. Pensé en Ernesto. Pensé en cuánto sabía o no sabía sobre esta tierra, en el papel guardado en el cajón por 36 años. ¿Quién había hecho ese croquis? ¿Quién había escrito potencial hídrico alto? ¿Y por qué razón no se había hecho nada? A veces uno hereda no solo la tierra, sino también los miedos de quien vino antes. El miedo de intentar, el miedo de gastar lo poco que tiene en algo que puede no resultar, el miedo de querer demasiado. Ernesto tenía ese miedo. Yo lo heredé junto con él, pero estaba cansada de cargar cosas ajenas. Fue en la tercera noche después de la visita de los técnicos que el miedo sin nombre volvió. Esta vez yo no estaba dormida. Eran como las 10 de la noche. Estaba en la mesa de la cocina con los documentos esparcidos, tratando de entender los números del financiamiento, con la ayuda de una calculadora vieja y mucha determinación. El televisor estaba encendido solo por el ruido, noticiario que no estaba siguiendo. Entonces el televisor se apagó solo, sin que yo lo tocara, sin viento, sin corte de luz. La luz de la cocina seguía encendida. Solo el televisor se apagó con un clic seco y quedó negro. Me quedé mirándolo. Después escuché, era un sonido bajo, continuo, que venía de afuera. No era animal. Conozco todos los sonidos de los animales que habitan esta región de noche y de día. No era viento. Era un sonido que solo consigo describir como resonancia, como cuando golpeas una olla grande y el sonido se queda vibrando en el aire después del golpe, pero sin que hubiera golpe alguno. Un zumbido profundo que venía del suelo o de debajo del suelo. Me levanté despacio, fui hasta la ventana de la cocina que da hacia el lado del potrero, no al patio, y miré. La luz estaba ahí de nuevo, pero esta vez más grande. No era una fogata pequeña, era una mancha luminosa que cubría un área del tamaño de un cuarto, baja, pegada al suelo, ese color entre blanco y azul que no tiene nombre preciso. Y se movía. Aralo no caminaba, no se desplazaba, pero se expandía y se contraía como respiración, como cosa que tiene aliento. Las manos se fueron al borde de la ventana sin que yo las mandara. El zumbido continuaba abajo, constante, atravesando las paredes de la casa, atravesando mi pecho, llegando a un lugar dentro de mí que no es exactamente el cuerpo. Me quedé parada un tiempo que no sé contar. Y entonces, y esta es la parte que más vacilo en contar, porque parece locura, y puede que lo sea, y nunca voy a tener certeza. Entonces me pareció que la luz pulsó 3 veces fuerte. 1, 2, 3, como un llamado. Salí de casa. No lo planeé, no lo pensé. El cuerpo fue, tomó la linterna que está cerca de la puerta, se calzó las chanclas, abrió el postigo y fue. El aire de la noche estaba diferente, más húmedo de lo que debería, con ese olor, tierra mojada, denso, vivo, que yo ya conocía, pero que esa noche estaba más fuerte que nunca, como si el propio aire hubiera sido lavado por una lluvia que solo yo estaba sintiendo. Crucé el patio, pasé por el portón del potrero. La luna estaba alta, llena, arrojando sombras nítidas.
La linterna en mi mano temblaba levemente, no el objeto, sino mi mano que lo sostenía. Bajé el barranco despacio, sosteniéndome en el árbol torcido, y cuando llegué al cauce del arroyo la luz estaba ahí, a unos 10 metros de mí. Ahí me quedé parada. El zumbido estaba más fuerte aquí abajo. Subía de las piedras, de las suelas de mis chanclas, por los tobillos, por las piernas. No era desagradable. Eso me sorprendió. Era casi lo contrario. Era como cuando pones la mano en tierra buena antes de sembrar, esa sensación de algo fértil, de algo que tiene vida propia y la reconoce en la tuya. La luz pulsaba. Di un paso, después otro. Cuando estaba a unos 4 metros de ella, me detuve. Vi que en el centro de la luminosidad, donde el hueco se había abierto semanas antes, había agua, no mucha, no un chorro, no un nacimiento brotando con fuerza. Era un charco pequeño, quieto, que reflejaba la luna como espejo, pero que no debería estar ahí, porque el suelo alrededor estaba seco y no había llovido, y un charco no aparece de la nada en medio de octubre sin lluvia. Y la luz venía de él, del agua. El agua en sí parecía luminosa, o estaba reflejando algo que yo no veía, o había algo en ella que yo no entendía. Me quedé mirando el espejo de agua pequeño en medio de las piedras blancas, la luz pulsando, el zumbido en mi pecho, las manos apretando la linterna que había olvidado encender. Me arrodillé, puse la mano en el agua. Estaba fría, limpia, real, agua de verdad, en el cauce seco, en la seca de octubre. El zumbido cesó en el exacto momento en que mi mano tocó el agua, de una vez, como los grillos habían parado días antes. Y en el silencio que quedó, en el silencio completo y redondo que se instaló en ese arroyo, a las 11 de la noche, escuché mi propia respiración, temblorosa, pero presente. Me quedé ahí por un tiempo que no sé medir, arrodillada en las piedras, la mano en el agua fría, la luna arriba, el silencio alrededor. No recé, o recé sin palabras, que quizás es la forma más honesta de rezar. No pedí nada. Solo me quedé. A veces lo que uno necesita no es respuesta, es presencia. Cuando me levanté, las rodillas me dolían de las piedras. La luz había desaparecido. No sé cuándo no la vi irse. El agua seguía ahí, quieta, real, reflejando la luna. Subí el barranco despacio, crucé el potrero, el patio, entré a la casa. Me senté en la silla de Ernesto por primera vez desde que él murió. Me quedé ahí quieta, en la oscuridad del corredor por un tiempo largo, y fue sentada en esa silla esa noche que tomé la decisión. No porque la luz lo mandara, no porque alguna voz dijera algo, no fue sobrenatural en el sentido en que la gente piensa cuando usa esa palabra. Fue porque fui ahí, vi el agua, toqué el agua y me di cuenta de que esa tierra estaba intentando volver de la manera en que las cosas que tienen vida intentan volver. Sin pedir permiso, sin necesitar explicación, simplemente siguiendo lo que son. Y yo también era una cosa con vida. Y yo también estaba intentando volver de algo hacia algo. La decisión era sencilla, entonces quizás la más sencilla que había tomado Anne iba a quedar, iba a invertir lo poco que tenía, iba a tomar el financiamiento, hacer el pozo, recuperar el potrero, aprender lo que no sabía. Iba a llamar a Rodrigo no para pedir ayuda, sino para contarle lo que estaba pasando. Iba a escribirle a Sofía una carta de verdad, no para cobrarle presencia, sino porque ella merecía saber que la tierra de su familia no estaba muerta. Iba a trabajar esta tierra como nunca había sido trabajada, como ella estaba pidiendo que la trabajaran. Pero antes de dormir, fui hasta el cajón del escritorio de Ernesto. Tomé el papel de 1987, fui al corredor. Me senté en mi silla, no en la de Elan, ya me había despedido de ella por esa noche, y desdoblé el papel bajo la luz de la luna. Miré el croquis, la letra menuda inclinada, la fecha, y solo entonces noté lo que nunca había prestado atención. Al pie del papel, casi invisible, había una firma pequeña pero legible en Jayman Carvajal, inglés agrónomo, y debajo, con un trazo diferente, como si escrito después por otra mano en Ernesto, guarda esto. Un día va a tener sentido. La letra era de mi suegro, el padre de Ernesto, muerto hace 20 años. Me quedé mirando esas palabras por mucho tiempo. Un día va a tener sentido. 20 años después de su muerte, 36 años después del papel.
2 años después de la muerte del hijo y una viuda arrodillada en una piedra seca, con la mano en el agua que no debía estar ahí, doblé el papel de vuelta, lo guardé, pero no en el cajón. Lo guardé dentro de la Biblia, que está en la cabecera, entre las páginas de los Salmos, donde guardo lo que necesita protección. Y me fui a dormir, esta vez sin demora. El primer brote que sembré con intención fue de col. Puede parecer poca cosa, y lo es en tamaño, una mata pequeña, hoja todavía cerrada, tallo delgado que se dobla con el viento, pero tiene un significado que va más allá de lo que parece. Sembrar con intención significa que crees en el mañana lo suficiente como para enterrar una semilla en él. Significa que estás dispuesta a esperar, a regar, a volver al día siguiente y al otro, y que cuando esa planta crezca, estarás aquí para verla. Es un acto de fe sembrar. Yo había olvidado eso. Fueron 8 meses entre esa noche en el arroyo y el día en que el agua empezó a correr de verdad. 8 meses que podría describir como una lista de diligencias. El financiamiento que tardó 3 meses en aprobarse, la perforación del pozo, que duró 2 semanas y me dejó sin dormir de ansiedad, la instalación del sistema de riego por goteo, que don Antonio supervisó personalmente, la reparación de la cerca que yo misma empecé y que el vecino don David vino a ayudarme a terminar sin que yo lo pidiera, porque en el campo todavía existe ese tipo de gente. Pero no es una lista lo que quiero contar. Lo que quiero contar es lo que ocurrió por dentro. Mientras todo eso pasaba afuera, le llamé a Rodrigo en una tarde de noviembre. No llamé esperando mucho. Aprendí a no esperar mucho de los hijos, no por rencor, sino por respeto a la vida que eligieron. Cada uno carga el peso que puede cargar, pero esta vez la conversación fue diferente. Le conté todo. El olor a tierra mojada, el papel del abuelo en el cajón, los técnicos, el agua, la luz. Esa la conté al último con cierta vacilación, porque no sabía cómo la iba a recibir. Él se quedó en silencio por un tiempo después de que terminé. Mamá dijo con una voz que yo no escuchaba desde que él era niño: ¿por qué nunca contó estas cosas antes? No había que contar antes, no, dije. Hizo una pausa. Recomenzó: usted nunca habla de lo que está sintiendo. Me quedé callada. Es modo de crianza. Hijo, la gente del campo guarda mucho. Ya se en pausa. Yo también guardo. Fue el diálogo más honesto que tuvimos en años. Corto, torcido, con las palabras correctas en los lugares equivocados, como siempre es cuando uno no tiene práctica, pero fue real. No vino a ayudarme de inmediato. Su vida en Guadalajara no dobla fácil, pero prometió venir en vacaciones y prometió transferir un dinero que dijo que había guardado y que yo rechacé 2 veces antes de aceptar en la tercera, porque aprendí que rechazar ayuda a veces es orgullo disfrazado de independencia. Con Sofía fue más difícil. Escribí la carta a mano en papel de cuaderno con la letra que la escuela pública me dio y que nunca fue bonita, pero siempre fue honesta. No cobré nada, no pedí que regresara. Solo conté lo que estaba pasando, la tierra, el agua, lo que el abuelo paterno de ella había dejado escrito 36 años atrás. Y al final escribí no tienes que querer este lugar, pero esta tierra es parte de ti, Sofía. De la misma manera que es parte de mí, pensé que tenías derecho a saber que no está muerta ella. Llamó 3 días después de que llegó la carta, lloró. Yo también lloré, pero no dije que estaba llorando. No prometió venir, pero dijo que iba a pensar. Y a veces pensar ya es el comienzo. El pozo fue perforado en diciembre. El día en que la broca encontró el manto y el agua, subió por primera vez por el tubo de prueba, oscura de sedimento al principio, después más clara, después limpia. Yo estaba al lado, de pie, con el sombrero de paja de Ernesto en la cabeza, porque el sol pegaba fuerte, y el sombrero de él estaba a la mano. El perforador, un hombre práctico y callado llamado don Luis, me miró cuando el agua quedó limpia. Buena agua, dijo. Era lo máximo de poesía que él tenía, pero fue suficiente. Puse la mano sobre el chorro delgado que escurría de la prueba. Dejé que el agua corriera por los dedos, por la palma, por la muñeca, fría, limpia, real, la misma agua que había tocado esa noche de octubre, arrodillada en las piedras del arroyo, con la luna arriba y el silencio alrededor. La misma y otra, como todo lo que es vivo. Sembré en enero. Col primero, como dije, después lechuga, cebollín,
cilantro. La huerta de mi madre resucitando y creciendo más allá de lo que ella había soñado. Después, con orientación de don Benigno, que vino 2 veces a visitarme sin cobrar nada más que un almuerzo. Sembré yuca en un área de 2 hectáreas y frijol en 3 más. La tierra respondió: eso es la cosa más difícil de explicar para quien no siembra. La respuesta de la tierra, cómo recibe la semilla, cómo absorbe el agua, cómo empuja el verde hacia arriba con una urgencia que parece personal, que parece que ella también estaba esperando esa oportunidad. Don Benigno tenía razón, la tierra no estaba agotada, estaba abandonada. Y hay una diferencia enorme entre las 2 cosas. Una ya no tiene que dar. La otra estaba guardando todo para cuando alguien apareciera para recibirlo. En marzo, la yuca tenía altura de rodilla. El frijol había florecido, la huerta producía más de lo que yo consumía, y empecé a llevar el excedente al mercado del pueblo todos los jueves en una caja de Yunocel en el asiento trasero del Tsuru viejo que Rodrigo me mandó dinero para arreglar. En el primer mercado vendí 400 pesos de hortalizas. Volví a casa con el dinero en la mano y me senté en el corredor. 400 pesos no es una fortuna, no paga deuda, no cambia vida. Pero fue el primer dinero que esta tierra me dio desde que era mía. Me quedé mirando los billetes por un rato. Después fui a guardarlos en la lata de galletas donde guardo el dinero del mes. Y mientras guardaba me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, sin testigo, pero mía en el arroyo volvió a correr en mayo, no de una vez. Nada en la naturaleza vuelve de una vez. Todo tiene el ritmo propio de las cosas que se fueron lejos y están retornando. Primero fue un hilo de agua casi imperceptible que don Antonio encontró en una visita de monitoreo y me llamó para ver. Después, el hilo fue engrosando semana a semana, alimentado por la presión del manto que subía y por el manejo que habíamos hecho en el terreno arriba. Limpieza de la zanja antigua que el hijo de don David ayudó a desbloquear en una faena de un día que terminó en almuerzo en mi corredor. En junio, el arroyo corría claro sobre las piedras blancas. No era río, no era cascada, era un arroyo modesto, de voz mansa, que murmuraba entre las piedras con la satisfacción de quien volvió al lugar que es suyo. Fui hasta ahí en una tarde de junio, cuando el campo empezaba a dar señales de lo que vendría a ser la seca de nuevo, porque la seca siempre vuelve, es parte de esto, y me quedé sentada en una piedra a la orilla del agua por un tiempo largo. Los pájaros cantaban allá atrás en el monte. Una garza blanca, no sé de dónde había venido, que antes no había garza aquí, pescaba en la parte más somera con esa paciencia de cosa que sabe lo que vino a hacer. Yo y la garza nos quedamos un tiempo larga, cada una en su silencio. La luz no volvió. Esto a veces me ocurre cuando estoy en el arroyo o cuando despierto de madrugada y el silencio tiene esa textura diferente. La luz no apareció más después de esa noche de octubre. El zumbido no volvió. La tierra no hizo ninguna señal más que yo pudiera llamar inexplicable, como si hubiera dicho lo que necesitaba decir y ya no necesitara hablar. Pienso en eso con frecuencia. ¿Qué fue esa luz? Ya escuché las explicaciones. Gas metano del suelo en descomposición, bioluminiscencia de hongos, reflejo de la luna en charco, formado por afloramiento subterráneo. Son explicaciones que tienen sentido. No descarto ninguna, pero tampoco descarto lo demás. Soy hija de mujer que rezaba el rosario todos los días y sembraba con luna. Crecí en un mundo donde las 2 cosas cabían juntas, la razón y el misterio, sin que una anulara a la otra. Creo que perdí eso por un tiempo, cuando la dureza de la vida fue empujando todo lo que no fuera urgente hacia un rincón oscuro. Volví a encontrar que caben juntas. El agua debajo de la tierra tenía explicación científica y también era milagro. Las 2 cosas al mismo tiempo, sin contradicción. La luz puede haber sido gas y también puede haber sido la tierra llamándome de una manera en que yo fuera capaz de entender. No voy a resolver eso. Aprendí que no todo lo que importa necesita ser resuelto. Doña Consuelo vino a cenar conmigo el último viernes de julio. Hice pollo de rancho, del propio traspatio, arroz, frijoles que yo misma sembré, ensalada de la huerta, una mesa sencilla pero que puse con esmero, con el mantel bordado que mi madre hizo y que yo nunca había usado,
porque pensaba que debía guardarlo para ocasión especial. Me di cuenta de que no existe ocasión más especial que estar vivos y tener con quién sentarse a la mesa. Ella comió despacio, con esa atención que le da todo. Después se quedó mirando mi cocina, las especias colgadas, las hierbas secando en el cordel cerca de la ventana, el bote de miel que el apicultor del ejido vecino me vendió a cambio de col. Esta cocina está diferente, dijo. Está más llena, no es solo eso. Ella me miró. Tú estás diferente. María, no supe bien qué responder. Estoy igual, dije. Solo estoy aquí. Mas aquí, Anella sintió como si supiera exactamente lo que yo quería decir. Quizás lo sabía. En agosto, un año después de la muerte de Ernesto, casi día por día, fui al cementerio. Fui sola de mañana temprano, llevé un ramo de flores de la huerta. No eran flores de cementerio, eran girasoles y cosmos que había sembrado en el borde de la huerta, porque don Antonio dijo que atraen polinizadores, pero eran flores que yo había criado, que habían bebido del agua de mi tierra, que habían crecido del suelo, que estaba aprendiendo a entender. Pensé que era el presente más honesto que podía llevar. Me quedé frente a la tumba de Ernesto por un tiempo. No sé bien qué decirle a los muertos, nunca supe. Las palabras se quedan torcidas, más pequeñas que el sentimiento. Llegan demasiado tarde o demasiado temprano. Pero me quedé ahí con el sol empezando a calentar en la espalda y dije lo que tenía que decir. Dije que encontré el papel de su padre. Dije que estaba haciendo lo que él no hizo y que no era crítica. Era solo la verdad. Y la verdad necesita ser dicha, aunque duela un poco. Dije que la tierra estaba verde, que el arroyo corría, que las vacas estaban gordas y que los 3 becerros flacos de la seca del año pasado habían crecido y estaban sanos. Dije que los muchachos estaban bien, que Rodrigo había venido a pasar una semana en junio y se había quedado con la boca abierta con lo que encontró, y que Sofía había llamado 2 veces ese mes, lo cual era más que en los 5 años anteriores juntos. Y dije al último, con la voz un poco más baja, «Estoy bien, Ernesto, ¿qué es lo que tú nunca me preguntaste mucho y que yo nunca supe responder bien? Pero estoy bien de una manera nueva que yo no conocía antes». Puse los girasoles en el florero, me fui sin mirar atrás. No por indiferencia, sino porque aprendí que algunas despedidas se hacen caminando, no paradas. Hoy es una mañana de septiembre. Estoy en el corredor con el café caliente esta vez, porque aprendí a no dejarlo enfriar. El sol todavía está bajo, la luz tiene ese color miel que el campo guarda en las primeras horas. Y allá lejos, en el potrero de abajo, consigo escuchar el arroyo. No lo veo desde aquí, pero lo escucho. Un murmullo constante, discreto, que se mezcla con el canto de los pájaros y el mugido manso del ganado, que ya despierta con hambre y sin drama. Como todo ser simple despierta. La huerta está crecida, el frijol de la segunda siembra está florecido. La semana que viene cosecho la yuca, y ya tengo el comprador acordado, una cooperativa del pueblo que don Antonio me presentó y que paga precio justo. No es una fortuna, pero es sustento honesto, que es algo que vale mucho más de lo que parece cuando pasaste años sin tenerlo. Rodrigo viene en Navidad con sus hijos, mis nietos que casi no conozco, que nacieron en una ciudad grande y que van a encontrar aquí un mundo completamente diferente al de ellos. Quiero mucho ver su cara cuando vean el arroyo, cuando metan el pie en el agua fría en medio del calor, cuando la tierra roja les manche los zapatos y la mamá reclame, y yo me ría. Sofía todavía no ha fijado visita, pero llamó la semana pasada y preguntó cómo estaba la huerta. Es un comienzo. Hay una cosa que aprendí este año que no aprendí en 52 años de vida. Antes de él aprendí que la tierra no abandona a quien no la abandona. No es frase bonita para adornar paredes. Es cosa que vi ocurrir, que toqué con las manos, que bebí con los ojos. Esta tierra se quedó aquí mientras todo el mundo se iba, mientras el suegro murió, Ernesto murió, los hijos se fueron, yo fui marchitando por dentro. La tierra se quedó guardando agua, guardando fertilidad, guardando lo que necesitaba guardar, esperando a quien supiera recibir. Y cuando dejé de sobrevivir y empecé a prestar atención, ella respondió, con olor a lluvia sin lluvia, con musgo en la seca, con luz que no tenía explicación pero tenía propósito, con agua que subió cuando era hora. No sé qué fue esa luz. Definitivamente. Ya dije eso, y lo repito, porque es honestidad, no debilidad.
Puedo llamarla fuego fatuo y estar en lo correcto. Puedo llamarla señal y también estar en lo correcto. Puedo llamarla la tierra hablándome en el único idioma que me iba a hacer mover. Y quizás eso es lo más cercano a la verdad, porque yo necesitaba algo que no tuviera explicación para salir del lugar donde estaba. La razón sola no me habría movido. Tenía razones de sobra para intentar antes. Y no lo intenté. Fue lo inexplicable lo que me puso de rodillas en ese arroyo seco. Y fue estando de rodillas que encontré el agua. Quizás así es con muchas cosas. Mi nombre es María. Nombre de santa, de madre, de mujer que sufre de pie y no se queja. Eso fue lo que pensé por muchos años. Pero hoy de mañana, con el café caliente en la mano y el arroyo murmurando allá abajo y los girasoles de la huerta girando despacio hacia el sol naciente, pienso otra cosa. María es nombre de quien se queda, de quien atraviesa lo que tiene que atravesar y no se va, de quien entierra hijo y marido y sueño y sigue sembrando, de quien se arrodilla en la piedra dura de madrugada con miedo y pone la mano en el agua a sí misma, de quien recibe lo que la tierra guarda cuando finalmente está lista para recibir. Mi madre lo sabía cuando yo era niña y pregunté por ese nombre. Ella dijo Ann, porque vas a necesitar fuerza, hija mía. Y las Marías siempre la tuvieron. Ann no dijo que iba a ser fácil, dijo que yo iba a tener fuerza. Tardó 53 años, pero entendí. La fuerza no es no caer, es levantarse de la piedra con las rodillas doliéndote y la mano mojada de agua fría, y el corazón lleno de algo que todavía no tiene nombre, pero que lo tendrá con el tiempo. Con el tiempo, todo lo que es vivo encuentra el nombre que merece, hasta nosotros.